La más cordial bienvenida a la conferencia virtual La Independencia Judicial frente a los Poderes Públicos, a cargo del doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. Vamos a dar lectura de un resumen de su trayectoria profesional. El doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales y máster en Magistratura Contemporánea, ambos por la Universidad de Jaén, España. Cursó estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente es fiscal superior titular en crimen organizado. Ha sido presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín. Ha sido presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Junín, profesor de Filosofía del Derecho y Litigación Oral, docente de la Academia de la Magistratura, colaborador y articulista en diversas instituciones académicas y jurídicas en Estados Unidos, Argentina, Brasil y República Dominicana, miembro de la Asociación Internacional de Fiscales con sede en Europa, conferencista nacional e internacional. Colabora con organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, en temas vinculados a inteligencia artificial y comportamiento judicial. Le cedemos el uso de la palabra, doctor Villalobos Caballero. Muy buenas tardes con todos ustedes. Mi agradecimiento a la señorita Karen por esta nueva oportunidad a la Academia de la Magistratura, esta vez con una conferencia muy interesante para nosotros que se denomina la independencia judicial frente a los poderes públicos. Cuando uno escucha esa palabra independencia, nos hace referir, por ejemplo, a que la persona tiene dignidad, tiene libertad. Y en filosofía o filosofía del derecho, eso significa que tenemos libre albedrío. Las personas tenemos esa facultad de hacer o no hacer. Pero en la figura del magistrado, sea del Ministerio Público y en este caso del Poder Judicial, esa independencia generalmente tiene que probarse, no solo a través de sus resoluciones judiciales, sino ante su fortaleza, sus virtudes, frente a un mundo social, político, económico que genera tensión a eso que se llama la magistratura. Lo hemos visto en la época de la dictadura, inclusive en la época de la democracia. No creo que pare, pero para eso hay que fortalecer las virtudes del magistrado, en especial frente a los poderes públicos, que en su momento lo vamos a detallar. En estas diapositivas que me estoy acompañando, generalmente hago una reflexión inicial que yo leo para compartirlas con ustedes. Referirnos a la independencia judicial frente a los poderes públicos es referirnos al espíritu de los jueces que han adquirido virtudes y principios del magistrado. Ya la Academia de la Magistratura nos prepara constantemente en el tema de la ética, en el tema de las virtudes y principios del magistrado. Pero eso podría quedar como teoría si es que no lo llevamos a eso que se denomina la experiencia jurídica. Continúo. Han adquirido virtudes y principios del magistrado a través del tiempo, que respeta la Constitución y la ley. Ahí están figuras históricas como Domingo García Rada. En los textos que tiene la Academia de la Magistratura, por ejemplo, sobre virtudes del magistrado, enumeran una serie de jueces y también fiscales que son personas honorables y que han ejercido bien la independencia frente a los poderes públicos. Pero ¿por qué he escogido en esta oportunidad a la figura de Domingo García Rada? Porque Domingo García Rada se enfrentó a una época de dictadura, como vamos a detallar. Él, al dar su voto singular como juez supremo, en el habeas corpus interpuesto a favor del depuesto expresidente constitucional, don Luis Bustamante y Rivero. Así de recordar que al jefe de Estado de entonces, Manuel A. Odría, que lo había convocado a Palacio de Gobierno con el propósito de combinarlo para desestimar el habeas corpus. Aquí un breve diálogo. Odría, recuerde esto bien, señor doctor, refiriéndose a Domingo García Rada. Yo no perdono a quienes no me sirven. García Rada responde, señor, yo no tengo dinero.
y vivo de mi sueldo de la corte. No voy a dejar a mis hijos, sino mi nombre, mi honor, es mi único patrimonio y no lo pierdo. Si se lo doy a usted, señor, ¿con qué me quedo? No puedo, señor presidente. Mi conciencia es lo primero. Entonces, en este pequeño diálogo entre el presidente de la República de entonces y el magistrado de la Corte Suprema, vemos que nos da un rasgo de aquello que es la independencia como virtud, o sea, mantenerse firme en sus principios. Si uno está en una institución, en este caso el Poder Judicial, entonces tiene que cumplir el rol que manda esa institución. La única persona que puede mandar sobre sus actos de un juez es el propio juez a través de un diálogo interno con su conciencia. Por eso que él responde, mi conciencia es lo primero. Ahora, la independencia hace referencia a no tener dependencia de otro u otros en la toma de decisiones. Las decisiones del juez son independientes de las decisiones de otros poderes públicos. La propia naturaleza del trabajo del magistrado obliga a su independencia frente a influencias políticas, religiosas, amicales, etc. La única dependencia es la justicia y con la ley. Aquí es subrayado, la virtud de la independencia en un magistrado consiste en actuar de manera autónoma e imparcial, sosteniendo sus derechos y opiniones sin admitir intervención alguna. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo tiene que tener fortaleza en sus ideas como magistrado, conocimiento del derecho, sino también esa capacidad interna de mantenerse incólume frente a las presiones o tensiones del entorno que le rodea, es decir, el de los otros, amigos, familiares y sobre todo de los poderes, de los otros poderes del Estado. De la misma manera, los vicios en este caso son el clientelismo, la parcialidad, la mala práctica jurisdiccional y fiscal, extraído, como le dije, del libro Virtudes y Principios del Magistrado que obra en la Academia de la Magistratura. Entonces nos preguntamos, mi persona y ustedes conjuntamente, ¿qué hacer para mantener la independencia? Dialoguemos. Miguel Ángel Villalobos, profesor de Filosofía del Derecho. Aquí tengo, por ejemplo, unos cuadros para ustedes que puede ser ilustrativo. Tenemos por un lado la independencia, actuar de manera autónoma e imparcial, sin admitir influencias externas en la toma de decisiones. Yo me acuerdo cuando yo soy del Callao, de un colegio católico, y trabajaba con unos tíos abogados, y tenía la idea de un juez, porque todos en algún momento, antes de entrar a la carrera de Derecho en la universidad, en mi caso, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Yo ya tenía una idea ya de lo que era el derecho, pero tenía una idea de lo que era el juez. Pero a veces la percepción no es suficiente, porque un juez no es aquel que solo cumple un horario de entrada, de salida, tiene ciertas reuniones sociales, culturales, ¿no? Sino que también es importante eh, cómo se percibe él a sí mismo, no tanto cómo lo percibe la ciudad, los ciudadanos, la comunidad. Y es entonces donde un juez tiene que tener cualidades tan importantes como la lealtad, lógicamente al Estado de Derecho, la veracidad, siempre actuar con verdad, la probidad, la imparcialidad, diligencia, decoro y rectitud y firmeza. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo,
en aquello que se conoce los principios de Bangalore. Los principios de Bangalore, que generalmente es un tema de diálogo entre jueces y la sociedad civil, exige mucho del magistrado. O sea, ¿cómo esperar nosotros que un magistrado reúna tal cantidad de virtudes? Porque podrían ser leales, pero no veraces, o podrían ser veraces, pero no imparciales, o podrían ser muy diligentes, pero de repente no son rectos ni firmes. Entonces, ¿qué es lo que aspira en valores, en ideas axiológicas o estimativas? Que reúna estas cualidades que nos habla los principios de Bangalore. Repito, independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad y competencia y diligencia. Entonces, me formulo una pregunta. La gente que nos gusta hacer filosofía, siempre nos hacemos una pregunta y también nos respondemos. ¿Qué hay que hacer para lograr la independencia? Y entonces ustedes dirán, depende del nivel cultural, depende del nivel económico, depende del nivel social, ¿no? La suerte de haber encontrado personas, maestros, gente muy interesante que lo haya cautivado para tener esas fortalezas de tener una independencia en un poder del Estado, en este caso, en el poder judicial. Yo creo que nosotros, y también me integro yo, ¿no? A ser magistrado del Ministerio Público, tenemos que fortalecer esa doble cultura. Primero, una cultura jurídica. Ya decía, por ejemplo, David Hume, siempre lo recalco esta idea, sobre todo a personas que recién tengo contacto con ellas, de que los filósofos tienen esa esencia de darnos ideas fundamentales. David Hume decía, por ejemplo, que son cuatro cualidades que hacen que una persona sea capaz, inteligente. Por ejemplo, el no ser ignorante, el no ser supersticioso, el no ser miedoso y el no ser intolerante. Son cuatro elementos que lo trabajaron en su momento estos filósofos, pero desarrollemos cada uno de ellos. ¿Podría haber un juez ignorante? Yo creo que eso sería una fatalidad, ¿no? Porque si un juez es, por ejemplo, de derecho civil, ve procesos civiles, ¿no? Que ignore un poco del derecho penal, no, no sé bien, pero lo esencial, ¿cuál es para él? Conocer materia civil, código civil, procesal civil, o un juez constitucional, ¿no? De repente sabe penal, sabe civil, pero él está especializado, es un juez de garantías, es constitucionalista. Entonces, ser ignorante, por ejemplo, yo soy ignorante en química, en física, sé algo de filosofía, ¿no? Más adecuadamente de derecho penal, porque ese es mi oficio, pero si no lo supiera, entonces esa ignorancia es mala. Cuando tú sabes algo que no debes saber, los astros, por ejemplo, no te preocupes, es una ignorancia natural. Pero si tú no sabes algo que debes saber, por ejemplo, si eres juez en materia penal, tienes que saber acuerdos plenarios, las sentencias de la Corte Suprema que son vinculantes, ¿no? La dogmática penal. Entonces, eso es un cúmulo de experiencia que es importante para fortalecer la independencia, la autonomía de un juez. Segundo, tomando a David Hume, tenemos, por ejemplo, el hecho de la superstición. Ya en la época de la Inquisición, de la Santa Inquisición, hablando de la Edad Media, que era una época llena de fe, pero mal entendida, mal comprendida, que generó abusos, la gente era prácticamente imputada, sin ser investigada, acusada y llevada a los
llevada a los calabozos, ¿entienden? Entonces, y donde creían que, por ejemplo, en las brujas existen. Entonces, esas fantasías no lo podría tener un juez no podría ser ese tipo supersticioso, ¿no? Al menos no en extremo, ni ignorante ni supersticioso. Otro elemento que nos hablaba también David Hume era la importancia del miedo. Y este sí guarda relación directa como para lograr la independencia como juez en el Perú o en Latinoamérica. O sea, el problema del valor, ¿no? Del valor. O sea, si nosotros, por ejemplo, el día de mañana entrara un grupo y tomara posesión del gobierno, instalarse unas leyes, derogase la Constitución y nosotros estamos en nuestra dependencia como jueces, como magistrados, ¿qué tanto valor tendríamos para afrontar, como de repente lo hizo en su momento, ¿no? Domingo García Belaúnde. Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer para nosotros mismos, o simplemente agarraríamos nuestras maletas y nos iríamos con la masa a otro lugar de Latinoamérica o del mundo. Entonces, la idea de no tener miedo es importante en la función jurisdiccional. Siempre digo, ¿no? Aunque se caiga el cielo, si tú tienes que encontrar culpable a alguien, no importa las presiones o tensiones, tienes que hacerlo. Igual manera, si tienes que absolver a alguien, aunque no esté de tono con los medios de comunicación o otro tipo de presiones, tienes que guardar esa independencia. Siempre la independencia va con la conciencia humana de la figura del magistrado. Por último, además de la ignorancia, de la superstición y del miedo, es importante, señores jueces, dentro de la cultura jurídica, tener eso que se llama la tolerancia. Bueno, a mí no me gustan las ideas de Thomas Hobbes, porque Thomas Hobbes decía que el hombre es malo. Yo estoy de acuerdo con Juan Jacobo Rousseau o estoy de acuerdo con Aristóteles cuando pensaba que el hombre es bueno y la sociedad lo pervierte. Pero el hecho de que yo piense distinto a él no hace que sea mi enemigo. Entonces es necesario esta cultura jurídica porque domina nuestras pasiones, domina nuestros temores, domina nuestras emociones, domina nuestros sentimientos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque necesitamos un juez independiente, pero no habrá un juez independiente si no fortalece la ignorancia a través del conocimiento, la realidad, conocimiento de realidad, venciendo la superstición, o con el valor adecuado en la magistratura, enfrentando sus miedos, pero también aceptar en un juicio, en una audiencia, que el fiscal, que el abogado, el procurador o cualquier otra persona puede pensar distinto. Y hay que generar eso que se llama la tolerancia. Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr la independencia del magistrado? ¿Verdad? Bastante cultura jurídica. Yo me acuerdo que cuando estaba en San Marcos, me encontraba con mi maestro Carlos Fernández Cesareo, Carlos Tornes y otros dignos maestros, y que decían que uno siempre debería tener, aparte del derecho, una disciplina más. Por ejemplo, yo siempre ando de la mano con la filosofía, más que todo con la historia de la filosofía, que tiene muchas enseñanzas, pero un juez culto podría estar también de la mano con la economía, con la antropología, o sea, como una orquesta, ¿no? O sea, si solamente es una solamente una pieza de violín, suena bonito, pero si tuvieras más instrumentos, sonaría mejor. Igual es la cultura jurídica. Mientras más conocimientos tengas de otras ramas, filosofía, sociología, historia, ¿no? Vas a tener mucha cultura jurídica. Por otro lado, una cultura de la independencia. Esto lo estaba pensando hace unos días y decía, ¿no? Bueno, la cultura para algunos debería ser suficiente, pero a veces la cultura no es suficiente. ¿Por qué? Porque la cultura a veces no está internalizada. O sea, todo el mundo sabe pues,
que existen los 10 mandamientos, que existen los códigos de ética, que existen los principios de Bangalore, que existe el órgano de control interno en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, pero a veces lo vemos como una cosa lejana a nosotros, como algo que está en el ambiente, pero que no lo insertamos. Igual es con el término independencia. Lo hemos escuchado desde 1821, pero hasta ahora el peruano, el magistrado y otros operadores más no entendemos eso de que formar una cultura de la independencia es decir, señor, hasta aquí nomás, ya lo escuché y por favor no insista en pedidos que no son arreglados a ley, no adelantar opinión. Voy a evaluarlo, voy a ponderar, voy a actuar conforme a las pruebas y al derecho. Esa es una cultura de independencia frente a los poderes, frente a los poderes públicos. Yo creo que hay que trabajar mucho este tema, no solo a nivel de academia, sino a nivel personal. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se logra esa independencia? Y la respuesta tal vez la dieron los griegos clásicos. Me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles. Si ustedes se dan cuenta, Sócrates, Platón y Aristóteles fueron tal vez los primeros filósofos del derecho, porque trabajaban en torno al tema de la justicia, ¿no? De la justicia. Para mí, la justicia no se puede realizar bajo los términos de la independencia si no se adquiere eso que se llama conciencia jurídica. Así, en un trabajo que hice para el extranjero, yo considero el término transontología o transontológico, que significa conciencia jurídica de los derechos humanos, conciencia jurídica de la magistratura, conciencia jurídica de las instituciones y también conciencia jurídica de ser independiente frente a los poderes del Estado. A veces no es suficiente el código de ética porque, como lo he dicho, son virtudes, pero lo vemos que está afuera de nosotros cuando la idea es insertarlo. Les voy a poner un ejemplo. Esto lo escribió Aristóteles, ¿no? En la Ética de Nicomaco. Nicomaco era su hijo, pero también se llamaba así su padre de Aristóteles. Aristóteles no era de Atenas, era de otro lugar, pertenecía a Griega, pero no era ciudadano. Por eso que él fue el que creó el derecho de la nacionalidad. Fue empático con ellos. En la época de los griegos existía un término bien interesante que se llamaba la aporia. ¿Qué cosa es la aporia? La aporia es un problema de difícil solución. Ellos decían, los griegos, decían, si el pueblo griego hubiera sido justo con Sócrates. Sócrates no escribió ningún libro, pero tenía una vida recta, tenía una honestidad y una integridad, pero aún así fue objeto de dos acusaciones falsas de pervertir a la juventud y de crear nuevos dioses. Él nunca creó ningún nuevo dios, decía que había dioses distintos al pueblo griego, como podrían ser los romanos u otras ciudades. Es lo que hoy día sería una antropología jurídica, ¿no? Bueno, y el otro cargo era de que corrompía a la juventud. Y eso de corromper a la juventud también fue un cargo falso. ¿Por qué? Porque él más bien enseñaba a los jóvenes a discernir, a pensarse, usaba la mayéutica, su mamá era una partera, traía niños al mundo y él traía ideas. Dentro de las ideas que participaron Aristóteles, su maestro Platón y su maestro de Platón Sócrates, está esa aporia de encontrar o me voy hacia el vicio o me voy hacia la virtud. Y justamente cuando nosotros hablamos de este tema, se llama la independencia judicial frente a los poderes públicos, es el trabajo interno del juez, cómo actuar de manera autónoma e imparcial, sin admitir influencias externas en la toma de decisiones.
Básicamente que no sea influenciado por el poder ejecutivo, que no sea influenciado ni atemorizado por el poder judicial. Entonces, no basta una cultura jurídica, no basta una cultura de independencia, sino la toma de decisiones. Es tal vez lo más importante de la figura de un juez, de un magistrado. Así tenemos, por ejemplo, que para ustedes le he puesto en pantalla lo siguiente. En el centro vemos las virtudes y a sus costados, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, como lo quieran ver, tenemos eso que se llama los errores. También pueden ser conocidos como vicios. Y entonces Aristóteles proponía que cada vez que tengas que tomar una decisión personal, moral, yo diría judicial, ¿es así? Tendrías que, también ahí veo que en la reunión hay fiscales y me indica la señorita Karen que esto va a ser transmitido también en el Google, que bueno, porque siempre es bueno que estos temas se vean y también se analicen. Estas virtudes, por ejemplo, como la prudencia. Yo estaba revisando este material, ¿no? De todas, ¿cuál sería la mejor virtud que podría tener un juez, un magistrado? Y todos coinciden, los filósofos y los filósofos de derecho, que tal vez el mejor de todos es el que señaló en la época de los griegos. Significa ser prudente. ¿Qué cosa es la prudencia? No cometer excesos, no cometer vicios, no encontrarse en errores. Entonces, la prudencia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a esos efectos que tiene el ser humano, como las emociones, las pasiones, los sentimientos, a veces nos hace tomar decisiones equivocadas, ¿no? Cuando uno, yo creo que es juez, ¿no? Y va a juzgar, no puede estar con el sentimiento de la lástima, no puede estar con la pasión de la cólera, de la ira, ¿no? O de otra emoción. Tiene que haber trabajado tanto su estado emocional que no sea nublado de tal manera que pueda cometer un error o errores, como digo yo. Por ejemplo, si tenemos como jueces la virtud de la imparcialidad, ¿no? Entonces, ¿qué habría que evitar? La parcialidad, ¿no? No hay que romper la neutralidad. Es como una persona, ¿no? No es lo mismo que vea con un ojo que vea con los dos. O sea, el juez tiene que tener una visión. Me imagino en un juicio oral. Yo me gusta ir a los juicios orales, hace más de 30 años luego, me encanta a mí, ¿no? Y yo veo que hay jueces que pierden la paciencia, hay jueces que se sobredimensionan, hay jueces que no saben controlar las audiencias. Entonces son trabajos que hay que hacer para lograr eso que se llama la imparcialidad, no dejarse llevar por las emociones, sentimientos, ¿no? O pasiones. Entonces, la imparcialidad necesita no dirigirse a la parcialidad, sino mantenerse como virtud en la imparcialidad. O también eh, la igualdad, o la independencia, o la corrección, o la integridad. Entonces, esos valores que estoy señalando, que están en los principios de Bangalore, nunca deben estar en la zona errónea, en la zona oscura de los errores, ni el de derecha ni en el de izquierda, sino en el centro, junto con la prudencia. La prudencia nos hace tomar como virtud, es independencia, es imparcialidad, es integridad, esa corrección, esa igualdad y comprensión y diligencia. Continuemos. A veces los profesores, como en mi caso, profesor de filosofía del derecho, nos gusta usar los mitos, los ejemplos de la historia, ¿no? Por ejemplo, un mal ejemplo de juez que hemos tenido en la historia
ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, antes que termine en 1945 y surja la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, donde el derecho positivo fue nefasto, porque siempre se pensó que el derecho positivo para la humanidad es lo mejor, pero en ese caso fue un exceso, una arbitrariedad. Entonces, los criminales de guerra, cuando iban al tribunal de Jerusalén, al tribunal de Nuremberg, decían, nosotros hemos cumplido la ley la ha hecho el Führer y su parlamento, y dice que está permitido matar judíos y generar un holocausto, pero vino Gustav Radbruch y él ayudó bastante en la conciencia jurídica del derecho. Y estos también, dentro de la independencia, lo tiene que mantener un juez. A veces no basta la ley, hay que ver también el contenido de la ley. Es humana, contiene derechos humanos, no excluye a nadie, porque el juez no es una persona básicamente que quiere que aplique el derecho. No, pues es un ser humano, es una persona formada en una universidad, ha estudiado leyes, sabe interpretación y argumentación, y por lo tanto tiene que decir frente a algo esa ley, porque si no, ¿dónde estaría su interpretación y argumentación? Y es aquí donde, aparte de tachar el sistema nazi y todo lo que provocó, ¿no? Entonces vemos que anterior el mito de Sísifo, no estoy hablando por si acaso de Albert Camus, un famoso filósofo, que era pesimista, sino del mito de Sísifo, que narra la historia de un hombre, ahí lo he puesto por si acaso está mal dibujado, pero ese es mi dibujo, ¿no? Narra la historia de un hombre, de un ser humano, que quiere llevar esto que está acá, miren, una roca a la cima, pero cada vez que la lleva y cree que ha cumplido con la finalidad, con la meta, otra vez la piedra rueda y vuelve a su inicio. Algunos han considerado de que este hombre está maldito. ¿Por qué? Porque está imposibilitado a cumplir sus fines. Yo me pregunto a veces, ¿no? Si cuando las instituciones no cumplen sus fines, hay una cierta maldición. Yo creo que no. Yo creo, yo soy positivista en el buen sentido. Yo creo que si hay esfuerzos, no solo individuales, sino también grupales como institución, unión, ¿no? Del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo. Podríamos dar una sorpresa al pueblo peruano, a la comunidad internacional y decir, bueno, están organizándose cada vez mejor y eso que parecía una zona oscura en nuestro país, de repente entra a la luz con las buenas acciones, las buenas prácticas jurisdiccionales, fiscales, policiales y otras instituciones y podríamos cumplir las metas, ¿no? O sea, yo pongo la idea del mito de Sísifo como algo que es imposible al ser humano, pero la justicia humana, yo no hablo de la divina, es posible. Por eso que Kelsen hablaba de una constitución, hablaba de un derecho internacional, por ejemplo, cuando hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, sumamente importante, ¿no? Porque crea la Convención Americana y así mismo la Corte Interamericana. Podrá discutirse sus sentencias, pero es un buen camino regional, ¿no? Aparte del africano y el europeo, de querer hacer justicia en derechos humanos en esta área del mundo. Así también tenemos, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía, ¿no? Yo he realizado unos estudios de filosofía pura, me encanta la filosofía, sigo estudiando a pesar del tiempo, ¿no? Parece increíble, pero creo que eso nunca lo voy a dejar, es un buen hábito. Y la filosofía te trae para entender la independencia del juez, por ejemplo, lo que dice los europeos. Los jueces entienden, los europeos entienden que los jueces por lo menos conforman tres modelos. A ver, los que son jueces traten de ubicarse dónde están.
Por ejemplo, un juez Júpiter, un juez Hércules y un juez Hermes. Como ustedes verán, todos ellos son dioses, ¿no? Son dioses. Pero cada dios tiene sus características. Por ejemplo, Júpiter está representado como una persona absoluta, sin parámetros, que solo ordena, que solo manda. Yo mando, dice acá, los demás obedecen. Un juez Júpiter, ¿no? Un juez Hércules, por ejemplo, es la idea de ese niño grande que se volvió fuerte y movía columnas y hacía cosas increíbles, ¿no? Y Hermes viene a ser un dios mensajero, un dios que te ayuda, ¿no? Cuando necesitas el derecho, necesitas la jurisprudencia, necesitas el acuerdo plenario. Él está arriba, abajo, en las nubes, en todas partes. Es un juez, se podría decir, que podría ser un juez eh, facilitador, ¿no? En el buen sentido, de encontrarte lo que quieres encontrar en el mundo de las fuentes del derecho. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de Júpiter, uno encuentra la ley, sí, la ley positiva. Entonces dice, ya el Parlamento o quien fuese hecho la ley, os jueces os mando a aplicar la ley. Y esto de repente funcionó en el siglo XVII, en el siglo XVIII, haciendo un poco de historia, ¿no? De la magistratura. De repente hasta se veía bien, porque pensaban que el poder legislativo era reunido por personas capaces, inteligentes, ¿no? Verosímiles, y que podrían sacar una buena ley para la sociedad. Eso ha cambiado bastante hoy en el mundo actual. Entonces, la figura de un poder judicial autónomo, independiente, ya no requiere de un juez tipo Júpiter, donde solo diga, en el artículo tal está la ley y lo aplico. Maestro, ¿y la interpretación y la argumentación? Y es ahí donde pasamos nosotros al otro nivel, sumamente interesante, la figura del juez Hércules, el niño grande, ¿no? Entonces, esa grandeza de hacer hazañas es que le dice al juez actual, mira, es importante la ley, pero más importante, ¿no? Es solucionar el conflicto, el conflicto. La gente quiere paz, la gente no quiere zozobra, la gente quiere justicia, quiere seguridad jurídica. Y entonces el juez Hércules tendría que aplicar ese rol de solucionar el conflicto más que obedecer lo que dice Júpiter, el cumplimiento estricto de la ley. Frente a esos dos jueces, el juez Júpiter que cumple la ley, ¿no? Sin dudas ni murmuraciones, está el juez Hércules, que efectivamente dice, no, en este edificio hay un principio, o sea, yo ahorita estoy cómodamente en mi casa, en mi habitación, ¿no? Pero, y ustedes también, seguramente, algunos estarán, no sé, en el carro, donde estén, pero tienen que encontrar, dice, ¿no? Hay que encontrar el principio. Por ejemplo, en el mundo de los principios hay un principio fundamental, es el principio de la buena fe. Ya habían dicho los estudiosos de la axiología o de la estimativa jurídica que el principio de la buena fe es el principio fuente de todos los otros principios que hay en este universo de jueces y normas. Entonces, era lo importante en Hércules, ¿no? Solucionar el conflicto encontrando un principio. En cambio, Júpiter no le importaba el conflicto, solo la aplicación de la ley. En cambio, Hermes es el facilitador, el comunicador, el que está en el cielo, que está en el infierno, en la tierra, se adecua, el buen mensajero. Hay que tomarlo como buen mensajero para tratar de cumplir la ley y solucionar el conflicto. Tres grandes modelos de juez importante para entender esto que se llama la independencia del magistrado frente a los poderes públicos. Algunas preguntas que nos parece interesante, por ejemplo, en base a las lecturas.
Tenemos, por ejemplo, nosotros, para entender la falta de independencia, una pregunta. Hay un autor que se llama Jorge Malén, que tiene una obra que está en la revista Doxa, que es la revista de filosofía del derecho, ¿no? Y que hace la siguiente pregunta: ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Y acá viene un pensamiento eh, que se puede decir lógico, ¿no? Con una mala persona puede ser un buen juez. Y ustedes dirán, es posible. Y Malén comienza a enumerar una serie de situaciones, por ejemplo, que podría equiparar a una mala persona, un juez vicioso. Le gustan las discotecas, le gusta los tragamonedas, le gusta la bebida, le gusta el sexo en exceso, le gusta tantas cosas que no lo hace virtuoso, sino lo hace vicioso. Pero curiosa su respuesta de Jorge Malén, porque dice, nosotros no queremos un juez basado en sentimientos, un juez bueno, sino un buen juez. Y miren lo que dice desde la óptica española, ¿no? Él dice así: lo importante es que sea un buen técnico, o sea, que sepa de derecho y que sepa aplicar el derecho. Y eso me gustaría ver si ustedes, si tienen esa paciencia de luego de terminar la conferencia, una pregunta, no para que me la hagan a mí, sino para que ustedes me la respondan. Apunten, por favor. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Ahí se los dejo. También el famoso Ronald Working, ¿no? Ronald Working tiene muchísimas obras, ¿no? Pero me parece de que una de las más importantes, sobre todo para este tema, es la justicia con toga, ¿no? Lo escuché una vez en un discurso en la Academia de la Magistratura, me hizo recordar a aquellos que les interese, ¿no? Es este de acá, Filosofía y Derecho, la Justicia con Toga, Ronald Working, edición Marcial Pons. Cuando él hace una introducción, por ejemplo, del derecho y la moral, una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. Dice así, le voy a leer para ustedes. Siendo Oliver Wendell Holmes magistrado del Tribunal Supremo, en una ocasión, de camino al tribunal, llevó a un joven, Lerner Hahn, en su carruaje. Al llegar a su destino, Hahn se bajó, saludó en dirección al carruaje que se alejaba, lógicamente donde estaba este magistrado, y dijo alegremente: haga justicia, magistrado, haga justicia, magistrado, ¿no? Parte de hacer justicia es justamente los valores o los principios de Bangalore, pero sobre todo este tan importante, ¿no? Es la independencia del magistrado. Acá está para no olvidarnos que es lo central, la independencia judicial o la independencia del magistrado frente a los poderes públicos. Entonces, en esta lectura, hace Working, es como que se reclama, ¿no? Esto obra escrito hace muchos años, pero en la actualidad se reclama. Cuando la gente en conferencia, en talleres, ¿no? Ya sea como conferencistas o como asistentes a nivel nacional o internacional, nos exige, ¿no? Porque dentro de los valores, dentro de las virtudes, los magistrados latinoamericanos, desde la óptica en España, ¿no? Yo me acuerdo que en Salamanca vimos ese asunto porque se cuestiona la idea de que el magistrado latinoamericano no puede ser independiente, que depende de los otros poderes del Estado, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Y por eso que tal vez les hago recordar el derecho y la moral, ¿no? Repito, siendo Oliver Wendell Holmes magistrado del Tribunal Supremo, en una ocasión, de camino al tribunal, llevó a un joven, Lerner Hahn, en su carruaje. Al llegar a su destino, Hahn se bajó,
saludó en dirección al carruaje que se alejaba y dijo alegremente: ah, justicia, magistrado. Me gustó ese discurso que una vez escuché en la academia y quise también compartirlos con ustedes. Holmes paró el carruaje, hizo que el conductor girara, se dirigió hacia el asombrado Han y sacando la cabeza por la ventana le dijo: ese no es mi trabajo. A continuación, el carruaje dio la vuelta y se marchó, llevándose a Holmes a su trabajo, supuestamente consistente en no hacer justicia. Pregunta Working: ¿qué peso deben tener las convicciones morales de un juez en sus juicios acerca de qué es el derecho? Juristas, sociólogos, filósofos del derecho, políticos y jueces, todos tienen respuestas para esta pregunta que van desde nada hasta todo. Yo tengo mis propias respuestas que he venido defendiendo en libros y artículos en estos años. En los ensayos que ahora se recopilan, discuto las teorías de algunos académicos que discrepan conmigo, y entre ellos de forma diversa y a distintos niveles. Yo creo que Working no está tan errado. En la actualidad, por ejemplo, aquellos que desconocen algunos aspectos de la filosofía del derecho, hay básicamente dos corrientes fundamentales: el derecho natural, o sea, el derecho a que la razón nos dice que somos humanos y por lo tanto tenemos derechos perennes, universales, intransferibles. Y el otro derecho, a raíz de Kelsen, a raíz de Comte, con el positivismo, que solo tenemos derecho si el sistema legal así lo determina. Yo particularmente, me sincero con ustedes, hace mucho tiempo estoy haciendo investigación filosófica y considero que lo más importante no es el derecho natural, no es el derecho positivo, netamente, sino algo que se conoce como el moralismo. Es una corriente nacida en España, en Italia, en lo que quieren simplemente es no desconsiderar totalmente la moral, porque una buena moral, una buena costumbre, a veces es importante en el ejercicio, en la aplicación del derecho. Cuando Working pregunta en su obra, por si acaso todas estas obras están en el Google, ¿deben nuestros jueces ser filósofos? Y ahí es fabuloso, ¿no? Porque en realidad, si eres abogado, solo debes pensar en las leyes; si eres filósofo, en la reflexión. Yo creo que para mí es importante este tema este tema de la filosofía del derecho, porque, por ejemplo, miren acá, este es un círculo, ¿ya? Para ustedes. Y este es otro círculo. Listo. ¿Quién es un filósofo del derecho? Un filósofo del derecho, dicen, la doctrina es aquel que tiene la cátedra de filosofía del derecho, tiene libros de filosofía del derecho, da conferencias de filosofía del derecho y tiene una posición propia respecto al mundo jurídico. Entonces, acá podemos encontrar al derecho, ¿correcto? Nuestro hermoso mundo de nosotros, que porque amamos las leyes y la justicia, estamos ahí. Y acá encontramos el mundo de la filosofía, ¿no? Aquel amor al conocimiento. Cuando el derecho, escuchen y no olviden, cuando el derecho se encuentra con la filosofía, crea esta zona que está acá. ¿La ven? Ahí están la gente que hace filosofía del derecho. Toman al derecho en cuanto a reglas jurídicas, principios, directrices, y la hacen reflexionar a través de preguntas ontológicas, a través de una metodología, a través de análisis, filosofía analítica, ¿no? Y yo en mi especialidad que le llamo, a través de la trasontología, que es la conciencia jurídica. Voy a borrarlo para que no quede ahí. Un ratito, ahí está. Por favor, al momento de intervenir, traten de responder estas preguntitas. ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Jorge Malén. ¿Deben nuestros jueces ser filósofos? Y yo, ¿cómo me la respondí?
Y coincido con Working, porque si yo me ato mucho a la filosofía, menos mal que me he puesto solamente en el mundo de la filosofía del derecho, voy a dejar pues mi carrera de tantos años de fiscal, de magistrado, seguramente un juez, ¿no? Porque la filosofía sirve para la argumentación y entonces puede ir un dictamen, algo sobrio, no extensivo, que no se vea que una sentencia pues, es un trabajo filosófico. Ese es para otras aulas. Que se vea que se usa la filosofía para afianzar tu teoría, tu convicción, tu toma de decisión. Por lo tanto, yo creo que los jueces deben seguir siendo jueces, los fiscales deben seguir siendo fiscales y los filósofos sigan filosofando acerca de los jueces y los fiscales. Hay un autor también sumamente interesante que en un libro que yo escribí hace muchos años, ¿no? El derecho como reflexión filosófica, me acuerdo de que encontré, haciendo uno de los ensayos, a un tal Lariguet. Lariguet está vivo, es un jurista argentino y había encontrado así, en un viaje que realicé a Buenos Aires, compré unos libritos y estaba ahí el de Lariguet. ¿Y Lariguet qué nos decía? ¿No? Que esa filosofía del derecho que habla del origen, la historia, no sirve, que solamente hay que recurrir a aspectos epistemológicos. Increíble, leyendo el comercio en una oportunidad, vi un comentario de él o sobre él que decía que había abandonado. ¿Ves? Cambió y le volvió a dar importancia a la moral. ¿Pero cómo? La moral no se diferencia del derecho según los positivistas. Pero qué bien, ¿eh? Porque Lariguet, este argentino, hizo recordar el aguijón de Aristófanes. O sea, ¿qué significa? Que nosotros tenemos acá la oreja, ¿no? No sé si se ve acá, la oreja. La oreja en griego le llaman arete. Entonces, ellos están volviendo al pensamiento aretaico o areteico, como quieran decirle. Está pendiente reflexionar sobre quién es el juez, pues, y cuál es la moralidad del juez. Porque el juez, si va a impartir justicia, tiene que tener una brújula y tiene que tener una moralidad, una costumbre, unos códigos, unos parámetros, ¿sí o no? Una sobriedad, una moderación, una ponderación, una integridad, unos principios, ¿sí o no? De todo esto nos reflexiona, porque efectivamente, ¿no? Si es necesario la moralidad en los jueces no pueden ser malas personas y los jueces deben renunciar a ser filósofos, porque si siguen con eso, van a renunciar, que se vayan mejor a las cátedras y van a hacer de todo menos justicia. Cuarto, preguntas a responder, otras razones para entender la falta de independencia. Cuando el proceso no es razonable, afirmo, y no da a entender claramente el derecho humano del debido proceso, porque eso es lo que tiene que cautelarse, pues, el debido proceso, garantías. Un derecho sin garantías, un derecho llevado sin democracia, un derecho sin lo razonable, no es derecho. Por eso, cuando el proceso no es razonable y no da a entender claramente el derecho humano del debido proceso, pues como diría este mexicano, que es un constitucionalista, ya murió ya, Fix Zamudio, congruente con la controversia planteada. A ese es el pueblo, ¿no? A mí me gusta caminar bastante, y a veces hablando así con las personas que me encuentro, ¿no? Como haría el gran Sócrates, sino que yo más moderno, más contemporáneo, la gente pregunta, ¿no? ¿Por qué tanta justicia, profesor Miguel Ángel Villalobos? ¿Por qué? Porque si han capturado una banda, ¿por qué sale libre? O si los jueces ya fijaron una prisión preventiva, ¿por qué el cese de prisión preventiva? Y a veces la gente no entiende el concepto de garantías constitucionales, los habeas corpus, las sesiones de amparo, la tutela de derechos, a veces no es digerible.
¿no? Ni siquiera con un lenguaje claro, ¿no? Que llegan los jueces, ¿por qué los jueces piensan como piensan y llegan a pensar así? ¿O por qué los jueces toman las decisiones que toman y por qué las toman de esa manera? Entonces, dice Fixamudio, el constitucionalista mexicano, ¿no? Que no es razonable, ¿no? Un debido proceso cuando que lo que se resuelve no es congruente. Oye, pero si había en la balanza de la justicia, había tantos elementos de convicción, ¿por qué se decidió así? Y felizmente la Constitución lo permite, ¿no? Que uno pueda hablar, discutir, analizar, ¿no? Sobre las resoluciones judiciales y también de los dictámenes fiscales, porque esa es democracia. Democracia no es solamente un rincón donde se ejerce determinada derecho, es todo, es público, es transparente, ¿no? En la que se evidenciaría no solo la falta de independencia, sino hasta la injusticia. Hágame justicia, señor magistrado, ¿no? Como relataría Borgen a través de la persona del juez Holmes y su acompañante. Continuemos. Ya está, ya. Bueno, Karencita, Sí, doctor. se cumplió la hora. A ver, si alguien quiere participar, le voy a dejar esto pendiente, mira. Ya, si no los llevamos al azar también, ¿eh? Se puede. Ya lo hemos hecho, porque la academia también quiere que los estudiantes o los discentes sean empeñosos, ¿no? Al azar lo llamamos y que nos diga, pues, o sea, esto de cómo lograrían la independencia, por qué las malas personas no pueden ser jueces, o por qué los jueces no deben ser filósofos, o por qué es importante la moralidad de los jueces debido a las concepciones. Pero de no contestar, yo tengo muchas cosas que decir. Ya tú me corres y yo lo hago, ¿ya? A ver, te doy pase. Agradecemos la exposición del doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero. Para las personas que deseen intervenir, para poder contestar o de repente hacer alguna pregunta respecto de los que están plasmadas en la diapositiva, pueden alzar la mano. En la parte inferior hay un ítem que dice levantar la mano para poderles darle acceso al audio. Seguimos siendo tímidos en Perú. A ver, Parece que sí. escoge un apellido al azar. A A ver. ver, como generando asistencia. A ver, Hans Gómez. Hans. Dice César Hans Gómez Salas. A ver, César Hans. Mira, mientras que se animan, o también lo pueden hacer a través del chat, eso también es importante, ¿no? Acá el chat, de repente, acá está, ¿no? Mira, Sí, también. por ejemplo, miren ustedes, en el derecho existen, si hay alguien me interrumpe nomás, ¿ya? Ok, En el derecho existen muchas corrientes. Por ejemplo, existe una corriente que se llama la Escuela Realista del Derecho. Esa corriente realista del derecho se preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el derecho? Porque el derecho en el siglo XVII, XVIII era abstracto. La última definición antigua que tenemos, por ejemplo, de la justicia, que es lo que deberían llegar los jueces, es que dar a cada cual lo que le corresponde. Entonces, cuando Ulpiano hablaba de dar a cada cual lo que le corresponde, uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que corresponde, pues? Y la respuesta es esa: orden, paz, valores jurídicos. Estos filósofos del derecho, comenzando con Al Rose, lo llevaron a tal nivel de teoría que luego de unos estudios realizados entendieron de que el único derecho no es el abstracto, el imaginario, el metafísico, sino el real.
¿Y cómo lo respondieron ellos? No hay nada más real, dijeron, que la figura del juez. Entonces, cuando uno plantea todas estas ideas que están acá, ¿no? Tengo que salir de acá, creo que este lo muevo para acá un ratito. Ya está. Ahora sí. Ya está. A un ladito. Ay, ya está. Ahora sí, ya está. Cuando uno ve, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? La independencia judicial frente a los poderes públicos. Entonces yo le señalé que aparte de cultura jurídica, cultura de la independencia, es necesario llegar a tener la virtud de la prudencia. Y entonces ellos llegaron a la conclusión de que lo único real que aparece es la figura del juez en el campo de la justicia. Entonces, yo digo una cosa, ¿no? Si, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, argentino, o otro a nivel latinoamericano, encontrase la figura de un juez con estas características, ¿no? Independencia, corrección, imparcialidad, igualdad, integridad y comprensión y diligencia, o sea, ha encontrado un ángel, creo, porque nosotros conociendo la condición humana, es sumamente difícil que una sociedad como la nuestra tuviera tal cantidad de virtudes, ¿no? Pero si tuviéramos que nosotros escoger, yo creo que tal vez todos son importantes, pero yo creo que el más importante es la independencia frente a los poderes públicos. Por eso que la escuela realista del derecho o la escuela realista jurídica con Al Rose nos lleva a la idea que lo más importante en el campo de la justicia es la figura del juez y no cabe ninguna duda. Cuando esta escuela realista se trasladó, cuando esta escuela realista se trasladó a Norteamérica, entonces se hicieron la misma pregunta que estos daneses, ¿no? ¿Qué cosa es justicia? ¿Qué cosa es virtud? ¿Y qué sería lo mejor para la realidad jurídica? Y dijeron, tienen razón, la figura del juez, más un adicional, por ejemplo, ver sus sentencias. O sea, ya no es tanto qué es, sino qué hace o para qué es. Entonces, un juez, ontológicamente, ¿no? Siempre se dirige a hacer las resoluciones, las sentencias. Por eso que nuestra Constitución, ¿no? Es muy preocupada por la debida motivación de las sentencias judiciales. El Tribunal Constitucional, ¿no? O sentencias como en el caso Yamoja, han demostrado que la argumentación, la justificación, la motivación adecuada es sumamente, y eso también mostraría un tipo de independencia judicial, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, para los europeos, el realismo jurídico está basado en qué? En encontrar la figura del juez, en concentrarse en la figura del juez. En cambio, si nosotros nos trasladamos a Norteamérica, ¿no? Vamos a encontrar que no solamente es suficiente esa figura del juez, sino también de las sentencias. Curiosamente, el conjunto de sentencias se le llama jurisprudencia o jurisprudencia, y nuestro país, a través de la Corte Suprema, ha sabido valorar e integrarla, ¿no? No al 100% como lo pretende la cultura anglosajona, pero sí en considerar que los fallos de los jueces son importantes como cultura jurídica, como una cuestión de saber cómo aplicar el derecho, cómo entender una institución, por ejemplo, la prisión preventiva o de repente algún tipo penal o algo así. Entonces, realismo jurídico es una corriente sumamente importante. Sigamos. Cuando
Nosotros hablamos de moral y derecho. ¿Deben los jueces ser morales? Y me hubiera gustado escuchar la participación de ustedes. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, ¿no? Pero eso en realidad tiene sus respuestas positivas y tiene sus respuestas negativas. Cuando surge, por ejemplo, el derecho positivo con Hans Kelsen, hay una obra muy estupenda que se llama la teoría pura del derecho, y en esta teoría pura del derecho, ¿no? Nos dice Kelsen, el maestro Hans Kelsen, el austriaco, el constitucionalista Hans Kelsen, que al derecho no le importa el debe ser, sino el ser. ¿Entienden o no? Por eso es normativista, por eso es normativista. Y entonces, esa es la cultura jurídica que nosotros en parte de Latinoamérica hemos heredado. Consideremos que la independencia, la autonomía, está en ser jueces aplicadores del derecho, más que intérpretes del derecho. Y eso no está bien. No está bien porque ha creado una dependencia al derecho positivo sin interpretación, sin argumentación. Entonces, este derecho positivo tuvo que ser mejorado. Y aparte de este derecho positivo, y ahí entramos nosotros, y les había prometido, entra la figura que se llama el jus moralismo. ¿Qué cosa es el moralismo? Es una doctrina de hace muchos años, surgida en Europa, en el cual considera que los jueces, al resolver un caso, no solo deben aplicar la ley, sino también principios, principios. No moral como lo bueno o lo malo, sino como principios. Para llegar a eso, que se llama hágame justicia, señor magistrado. Les voy a poner un caso, les voy a poner un caso. Working nos narra en una obra, por ejemplo, en una obra nos narra de que en una oportunidad en la Corte Suprema norteamericana había un joven, ese caso se conoce como el caso del nieto malo. ¿Qué ha pasado? Que este nieto había calculado quedarse con la herencia de su abuelo, más aún si ya no había más parientes, y planeó lo más terrible, asesinarlo, y lo hizo. ¿Cuál era el objetivo? Quedarse con su casa, con sus cuentas bancarias y todo lo demás. Cuando lo encuentran responsable, él como que hace una especie de terminación anticipada, ¿no? Me siento culpable, pido perdón, fue mi juventud, ¿no? Pero él lo que quería era quedarse pues con la propiedad, quedarse con el dinero. Y la Corte Suprema norteamericana tiene una característica que cambia cada 4 años, cada 5 años creo. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, existe la figura de los demócratas y existe la figura de los republicanos. Y es otro sistema, ¿no? O sea, acá no se podría ver un juez de un partido político, ¿no? Sería terrible con nuestra manera de ver la justicia. Allá se forman, pues, hay jueces republicanos, hay jueces demócratas. Por ejemplo, cuando estuvo el presidente Biden, ¿qué hizo? Incrementó la Corte Suprema y puso jueces liberales, demócratas de la Corte Suprema. Y cuando entra Donald Trump, ¿qué hace? Pone jueces conservadores. Y, por ejemplo, hablar de la figura de la eutanasia, del aborto, ¿no? Es muy importante en Estados Unidos. Y en este caso, este joven que había matado, este mal nieto, se encuentra con un juez moralista. O sea, un juez que en cierta forma aplicaba la moral en el derecho.
Y entonces él reclamaba, dice, ya, bueno, ya me encontraron responsable, pero me tienen que dar toda la herencia en su cálculo que había hecho, ¿no? Para quedarse con la herencia. Pero el juez le dice, ¿y por qué habría que dar si tú estás actuando mal? Y él dice, a través de su abogado, porque esto es derecho positivo, ¿no? Por ejemplo, en partes está prohibido, ¿no? Perjudicar al heredero. Esto inmediatamente hace que te apartes de la herencia. Es la figura de la indignidad, por ejemplo. Basta que te hagan una denuncia en una comisaría, podrías perderlo todo. Pero en Estados Unidos no. Pero este juez dijo, usted ha cometido un crimen contra su abuelo y ha quebrado una ética, una moral. Nadie puede enriquecerse en perjuicio del otro. Esta figura es muy diferente al derecho positivo. Se llama la figura del jus moralismo. Por eso es importante que se entienda estas figuras. ¿Qué quiero decir a manera de ir concluyendo ya? Que la independencia, en primer lugar, no es algo que viene de afuera hacia nosotros, parte de nosotros hacia afuera. El que quiere ser independiente frente a los poderes públicos lo es. El que no lo quiere ser simplemente no lo es. Pero de esta manera no contribuye. Entonces, por eso yo dejé como propuestas, gracias señorita Karen, ¿no? Estas preguntas que deberían responderlas, ¿no? Yo le he respondido de la siguiente manera. Doctor, Por ejemplo, también, doctor, en el mensaje hay uno que ha respondido. a ver, vamos a chequearlo. A ver, chat. Dice acá. Se llama Joel Wilber Cornejo Chávez. Nos hace recordar al viejo jurista, ¿no? El profesor de la Católica. Qué interesante. Dice así, ¿no? Para todos. Es imposible que las malas personas puedan ser jueces, porque actúan haciendo consciente y actuarían en su beneficio y en perjuicio de los justiciables. Pero ¿cómo es, no? Una cosa es la perspectiva de nosotros, yo concuerdo plenamente, ya les he dicho que yo soy jus moralista. Yo considero que los principios son más importantes, ¿no? Que la aplicación de la ley. Hay que ser como Hércules. Hay que encontrar el principio para solucionar el conflicto. El error que estamos cometiendo en ciertas sociedades latinoamericanas es que nos hemos enamorado tanto de la ley que consideramos que un buen juez es aquel que solo aplica la ley. Y esto es erróneo. Por eso que muy buena respuesta, Joel Cornejo Chávez, al menos yo la comparto, no sé si alguien discrepa, pero sí, efectivamente, es imposible que las malas personas jueces, porque actúan haciendo el mal, y yo iría hasta con calma. Muy bien, gracias, Karen. Miren, un punto importante sobre la independencia de los jueces y del Poder Judicial es que a nivel internacional se ha establecido que la Asamblea de las Naciones Unidas, en sus resoluciones 40/32 y 40/146 del 29 de noviembre y 13 de diciembre de 1985, hizo suyo los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. Así declara que, textualmente, la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución y la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. O sea, si en esta última década la figura del juez en cierta forma ha sido conculcada, menoscabada, ¿no es así? Producto de los tiempos, ¿no? Son tiempos agresivos, sin echarle la culpa a alguien determinado, ¿no? Pero no se luce ahora en las instituciones, las personas,
vivimos que en un mundo que se podría ver que si no estás en el lodo, te echan lodo, o sea, esto se ha vuelto un deporte, se ha quebrado los valores. Y cuando hablamos de independencia, necesitamos una persona con muchos valores. Por eso dice así, la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado. Es deber del Estado a través de los otros poderes de no interferir en la labor judicial. Y para eso está el Tribunal Constitucional, proclamados por la Constitución y la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo hacemos los magistrados? Hablando, dialogando, opinando, sin ignorancia, sin supersticiones, sin miedos y menos sin intolerancias. Qué importante es dialogar, conversar, como lo hacía Platón a través de sus diálogos, o lo haría Kant a través de su imperativo categórico, o lo haría Habermas, Working, porque lo peor que le puede pasar es cuando la política se mete al derecho y lo destruye. Esto no es un simple enunciado, es una realidad. Hay que luchar mucho para la independencia de los poderes. Ello es producto de la evolución histórica y proveniente de la Revolución Francesa. Hay un documento importante para ustedes que deberían leerlo que se llama Anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es el producto de la Revolución Francesa que se llama la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789. Reconocían que habían gobiernos corruptos, gobiernos ignorantes, y habría que recordar, decía, los derechos naturales, porque los derechos naturales no valen si el sistema te los reconoce, valen aún el sistema no te los reconozca. Y por eso es importante la idea de los principios y esta corriente es moralista. Hay que precisar que el concepto de independencia e imparcialidad judicial están vinculados. El primero a lo exterior, independencia, y la imparcialidad frente a las partes. Señor magistrado, ¿podemos hablar discretamente en otro lugar? No. Don't do that, dirían los gringos. No hagas eso. ¿No? Entonces, ¿cuál es la propuesta, señor conferencista, profesor Miguel Ángel Villalobos? Yo creo que la propuesta, ¿no? Sería la siguiente, ¿no? ¿Qué es necesario para la defensa de la independencia del magistrado? Ante los problemas políticos, falta de liderazgo. Por si acaso, yo no estoy hablando exclusivamente del Perú. A mi nación con cariño. Falta de liderazgo en los partidos políticos. Improvisación y otros problemas sociales, marcha, protestas, jurídicas, leyes sin consenso y otros. Diálogo, necesitamos diálogo, sentarnos en una mesa no cuadrada ni triangular, sino circular, con voz y voto, sincero, transparente y sin mezquindades. Solo así mejorará el sistema de justicia a favor del pueblo y también de los demás ciudadanos que interesan, o sea, decir, cero excluidos. Hay que ser prudentes y buscar, esta es mi propuesta personal, espero que la compartan, lo di en una conferencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Derecho Constitucional, una ética constitucional. ¿Por qué digo ética constitucional? Porque todo el mundo usa el término Estado constitucional del derecho. Lo escuchamos a los politólogos, ¿no? Pero nadie habla de ética constitucional, que es cómo cumplir o hacer cumplir las normas insertadas en la Constitución. Por eso, personas, instituciones y roles tienen que andar de la mano. Temas sociales, ¿qué hacer? Yo pongo en esta imagen, los magistrados deben apostar por una ética constitucional, y no me refiero solo al magistrado peruano, sino me refiero al magistrado latinoamericano, no iberoamericano, latinoamericano nomás. Ética más constitución. Hay que entender sí o sí la naturaleza humana.
O sea, cuando nosotros hablamos o les pregunten a un examen, no sé, algún día, ¿por qué es importante la independencia de los jueces? Porque no es un tema netamente de capacidades, sino de fortalezas y virtudes morales. O sea, tú no puedes vivir de la careta, porque la careta tarde o temprano por la gravedad se va a caer y se te va a ver tu esencia. Y la única esencia es tener carisma, cariño. Por eso que se llama derecho y justicia de las leyes y de los principios. Entonces, si tú conoces a la persona humana, ¿no? Entonces vas a poder mejor entender la relación con el poder. El poder a veces se vale de personas que no están fortalecidas en independencia porque tienen apetitos, tienen necesidades, tienen urgencias y se va el tiempo y bueno, al final a todos se nos va el tiempo, ¿no? Por donde vinimos, por ahí mismo nos vamos. Entonces, vemos que a veces el poder es malo, pervierte a la persona, a la comunidad y el marco constitucional. He propuesto que estos poderes clásicos, por ejemplo, del poder legislativo, que da leyes, que tuvo su buen momento, siglo XVIII, XIX, sobre todo en Europa, el poder ejecutivo, que tiene que ejecutar, pues, ejecutivo de ejecutar, no de olvidarse de lo que tiene que ejecutar, priorizar, y este poder judicial, el encargado de solucionar los grandes conflictos humanos que los lleva en los tribunales. Estos tres poderes del Estado deben entender que no son ni más ni menos de esta estructura constitucional que se requiere de la ética. Por ejemplo, necesitamos la importancia de la Defensoría del Pueblo, que haga entender la importancia del respeto de las autoridades al ciudadano, porque la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el sistema electoral, la Contraloría y el Tribunal tienen que ir hacia los fines del Estado. ¿Quién marca los fines del Estado? La Constitución Política del Perú, en este caso de 1993. ¿Qué es lo que tiene? La importancia de la dignidad de la persona. ¿Qué más tiene? La importancia de las diversas libertades jurídicas que existen, basadas en la condición humana. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos, a ver, un ratito, tenemos también la importancia de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y esos pactos que a grosso modo están en la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Porque cuando un poder se vuelve un extrapoder, se pervierte, se corrompe con todo lo que está a su entorno. Entonces tienen que haber pesos y contrapesos para que nosotros logremos que efectivamente se cumplan los objetivos constitucionales, constitucionales. El juez, así sea penal, civil, tributario, no sé, de extinción de dominio, de lo que haya planificado para él, no puede dejar de ser constitucionalista y no quedarse en solo ser normativista. Entonces, esto que yo hablo, mi propuesta, es un tema transontológico que lo he escrito, ¿no? En algunos libros, y que trata simplemente de la conciencia jurídica. Un país, un Estado, una ciudadanía, unos gobernantes que no tengan el concepto de la conciencia jurídica en la aplicación de su vida rutinaria, en la aplicación de su vida institucional, es un país que se va a quedar atascado, atorado en el tiempo, mientras que otros van a ir evolucionando. Y entonces nosotros planteamos, ¿estamos evolucionando o no estamos evolucionando? Dos puntos importantes que recato en una ética constitucional. Primero, la defensa de la persona humana, que no quede como letra. La defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Me pregunto por aquí, me pregunto por allá, en mis clases, en la universidad, en la misma academia y en varios otros lugares, ¿qué está haciendo la sociedad para que no se conculque la dignidad
del latinoamericano, del peruano. ¿Qué está haciendo el Estado para que no se conculque la dignidad del peruano, del latinoamericano? Porque este artículo número 1, que es constitucional para nosotros, es una referencia para todas las constituciones. No hay constitución que no parta con esta idea de la defensa de la dignidad de la persona y el respeto. Para mí, ¿quién es persona humana? O sea, cuando yo escuchaba a mi maestro Carlos Fernández Cesareo en los 80 en San Marcos, yo claramente me acuerdo como un eco la importancia de la libertad. Pero yo agregaría al maestro la importancia de la dignidad, porque la dignidad es la fuente de todos los derechos. Si no hay dignidad, como diría Recase en Siches, no hay sociedad. Entonces necesitamos, visto fenomenológicamente, dignidad, necesitamos la libertad y necesitamos intimidad, que se respete. El artículo 38 de la Constitución dice así: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. ¿Qué es lo que es subrayado? Honrar. ¿Qué es honrar? Honrar no es perjudicar. Honrar no es deslucir, es lucir. Intereses no particulares, sino nacionales, como busca del bien común. Defender, respetar y cumplir la Constitución. Aquel o aquellos que se creen por encima de la Constitución deben tener una debilidad moral, porque la Constitución se ha hecho para un territorio y una nación, y es cumplir con el ordenamiento jurídico, ya sea vía aplicativa o vía interpretativa o vía argumentativa. Eso es lo fundamental. Y por último, para terminar, ¿no? Porque tienen un tiempo ustedes para firmar, este es un cuadrito sacado de la obra de Manuel Atienza. La obra se llama Ética en Imágenes. Ética en Imágenes. Y ustedes, si quieren, me podrán responder en el chat. ¿Qué es lo que observan ustedes ahí? Esqueletos. ¿De quiénes? Del hombre, seguido del gorila, seguido del chimpancé, seguido del orangután, del gibón. ¿Cuál será el próximo estadio del desarrollo? Es una pregunta sumamente interesante y que nos lleva donde comenzamos. La independencia judicial frente a los poderes públicos es un desafío, es un reto, es una meta. ¿Cómo lo estamos cumpliendo? Espero que estas breves palabras en esta conferencia les haya servido y compártanlo con otros. No, Karen, lo van a subir al Google para que otros también, universitarios, catedráticos y otros, compartan de la importancia de la independencia que llaman los otros poderes públicos que hay que respetar. Por la conferencia y hasta una nueva oportunidad. Reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero por su excelente exposición. Justamente la misma está siendo retransmitida en Facebook de la Academia de la Magistratura. Agradecemos la participación de todos los magistrados y auxiliares de justicia presentes. Damos por concluida la conferencia virtual La independencia judicial frente a los poderes públicos. Se les hace recordar que deben marcar su registro de salida a través del sistema de gestión académica. Tienen 15 minutos